Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy vamos a entrarnos en un tema súper interesante, la empatía en los mamíferos. Y para ello tenemos un artículo de Nature Reviews Neuroscience que analiza cómo funciona la empatía y sus raíces evolutivas. Promete ser un viaje alucinante. Totalmente. Lo que más me ha llamado la atención es que el artículo no se queda solo en la superficie, va mucho más allá. Explora la empatía desde distintos niveles, conductual, neurológico, evolutivo, una auténtica radiografía. Exacto. Es que es un tema con muchas capas, ¿verdad? Y para no perdernos en este viaje, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es realmente la empatía? A veces se usa la palabra con mucha ligereza. Claro, en el día a día, empatía puede significar simplemente ser amable o ponerse en el lugar del otro. Pero en ciencia, el concepto es mucho más preciso. De hecho, el artículo habla de la empatía como un término paraguas que abarca distintos procesos. Por ejemplo, ¿sabías que hay una diferencia entre empatía emocional y cognitiva? Es verdad. Una cosa es sentir lo que la otra persona siente y otra es entender su situación. Exactamente. La empatía emocional es como un contagio de sentimientos. Imaginad que veis a alguien llorar, si sentís tristeza también, eso es empatía emocional. En cambio, la empatía cognitiva es más mental. Es ponerse en el lugar del otro, entender sus motivos, aunque no sientas la misma emoción. O sea que la empatía tiene capas, como una cebolla. De hecho, el artículo usa una imagen aún mejor, el modelo de la muñeca rusa. Me encanta esa analogía, es perfecta. Imaginad esas muñecas que abres y dentro hay otra más pequeña, y otra, y otra. Pues con la empatía pasa algo parecido, las formas más complejas se basan en otras más simples, unas que incluso compartimos con muchos animales. Vale, eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué pruebas tenemos de que otros mamíferos realmente sienten empatía? No podemos preguntarles directamente. Cierto, pero su comportamiento nos da pistas. El artículo menciona ejemplos concretos, desde ratones hasta primates. Por ejemplo, el contagio del bostezo. ¿Os habéis fijado que si alguien bosteza, es fácil que vosotros también lo hagáis? Es verdad. Y no solo con bostezos. A veces pasa con la risa o incluso con el mal humor. Exactamente. Eso es una forma básica de empatía, la llaman imitación motora. Y no es casualidad que ocurra más con personas que conocemos. Cuanto más familiar nos es alguien, más sintonizados estamos con sus estados. Fascinante. Y hay siempre son más sorprendentes, ¿verdad? Hablando de ratones, resulta que son unos héroes. Y cierto. Hay un experimento en el que un ratón puede liberar a otro que está atrapado. Y lo hacen incluso prefiriendo eso antes que conseguir comida. Pareciera que actúan por pura bondad. Espera, pero podemos llamarlo realmente altruismo. Y si en el fondo hay un motivo egoísta que no vemos. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? El artículo distingue entre la evolución del altruismo y la motivación detrás de él. Es posible que los comportamientos altruistas hayan evolucionado porque benefician a la especie a largo plazo, pero eso no significa que los animales piensen en eso cuando actúan. O sea que un ratón no calcula. Si libero a mi compañero, mis genes se propagarán mejor. Simplemente siente la necesidad de ayudarlo. Exacto. Igual que nosotros podemos sentir esa calidez al ayudar a alguien sin pensar en un beneficio futuro. Lo hacemos porque nos sentimos bien al hacerlo. Y es posible que otros mamíferos también experimenten algo similar. Es increíble cómo una acción aparentemente simple puede tener raíces tan profundas. Y hablando de profundidad, ¿cómo funciona todo esto a nivel del cerebro? ¿Hay alguna zona que se ilumine cuando sentimos empatía? Claro. El artículo explica un modelo clave. El modelo de percepción-acción, o PAM. Para simplificarlo, imaginad que vuestro cerebro tiene un mapa de cada emoción. Cuando veis a alguien triste, vuestro cerebro activa ese mapa de la tristeza como si vosotros la estuvierais sintiendo. Por eso la empatía es tan potente. Nos permite vivir las emociones ajenas a través de nuestra propia experiencia. Entiendo. Es como si nuestro cerebro tuviera un simulador de emociones. Y por eso la familiaridad intensifica la empatía, ¿no? Porque tenemos más mapas detallados de personas que conocemos bien. Exacto. Cuanto más sabemos de alguien, más fácil es que su experiencia active nuestras propias representaciones neuronales. Pero si usamos nuestros propios mapas, no deberíamos sentir la empatía de forma idéntica a la otra persona. Si veo a alguien quemarse, yo también siento la quemadura. Buena pregunta. Aquí es donde se pone aún más interesante. Las representaciones compartidas no son idénticas. Ver a alguien quemarse no nos causa dolor físico a nosotros, pero sí activa las áreas cerebrales relacionadas con el dolor emocional. Compartimos la angustia, el miedo, la sensación de que algo malo está pasando. Es como si nuestro cerebro interpretara las emociones en un lenguaje universal. Y hablando de lenguajes cerebrales, el artículo menciona distintos niveles de empatía en el cerebro, ¿verdad? Sí. Aunque parezca un solo proceso, la neurociencia ha descubierto que hay distintas áreas involucradas. Por un lado, tenemos la empatía emocional,
que se centra en las sensaciones y se procesa en zonas como la ínsula y la corteza cingulada anterior. Imaginadlas como el centro de control de nuestras emociones. Y por otro lado, tenemos La empatía cognitiva. Esta es más mental y se activa en áreas como el córtex prefrontal dorsolateral y la unión temporoparietal. Estas zonas son como el detective del cerebro, intentando descifrar qué piensa y siente la otra persona, aunque no compartamos la misma emoción. Es alucinante. Entonces, la empatía no es un proceso único, sino una orquesta de distintas áreas cerebrales trabajando juntas. Y ahora entiendo por qué a veces podemos sentir la emoción del otro y otras veces solo la comprendemos intelectualmente. Exactamente. La empatía es una capacidad compleja con múltiples facetas. Y lo más asombroso es que no es exclusiva de los humanos, pero eso lo dejaremos para nuestra próxima inversión. Me quedo con la intriga. Gracias por esta fascinante introducción al mundo de la empatía. Y a vosotros, queridos oyentes, os invitamos a seguir explorando con nosotros en la siguiente parte de este Deep Dive. Hasta pronto. Retomando nuestra inmersión en la empatía, recordáis el modelo de percepción-acción, el PAM. Claro. Ese que dice que nuestro cerebro activa mapas de emociones, como si estuviéramos viviendo la experiencia de la otra persona. Una idea alucinante. Pero ¿en qué se basa realmente? Hay pruebas sólidas. Absolutamente. El PAM no es solo una teoría. Tiene un sólido fundamento en la investigación. Han estudiado cosas como la acción idiomotora, la imitación, las affordances, incluso el efecto Simon. Y todo apunta a una conexión profunda entre percepción y acción en nuestro cerebro. Suena complicado. Podemos aterrizar esos conceptos con ejemplos, que si no nuestros oyentes se van a perder. De acuerdo. Pongamos un ejemplo sencillo, la acción idiomotora. Imagina que estás viendo un partido de tenis. Aunque estés sentado, quieto, tu cerebro activa las áreas motoras, las que controlan el movimiento del brazo como si tú estuvieras golpeando la pelota. Ya entiendo. Es como si nuestro cerebro se preparara para imitar la acción, aunque no la llevemos a cabo. No hay lo de idiomotora. Exactamente. Y esto se aplica a muchas otras cosas. La imitación motora, por ejemplo, los bebés imitan los gestos de sus padres, los niños aprenden por imitación. En primates se ha visto imitación de expresiones faciales, gestos. Incluso prefieren a compañeros que los imitan. Es fascinante. Entonces, podríamos decir que la imitación es como un precursor de la empatía, como si fueran dos caras de la misma moneda. Neuronal, claro. En cierto modo, sí. Ambos procesos implican la activación de representaciones compartidas. La imitación nos ayuda a comprender las acciones de los demás y la empatía a comprender sus emociones. Me encanta cómo todo va encajando. Y a nivel neuronal, ¿qué evidencias hay del PAM? Podemos ver la empatía en acción. Dentro del cerebro, me refiero. Claro que sí. Se han hecho muchos estudios. Tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética funcional, psicofisiología, electroencefalografía también. Y los resultados son sorprendentes. Cuéntanos más. ¿Qué han encontrado? Pues han descubierto que existen firmas neuronales similares para experimentar y observar estados afectivos. O sea, las áreas cerebrales que se activan cuando sentimos alegría, miedo, tristeza, asco, son las mismas que se activan cuando vemos a alguien experimentando esas emociones. Es increíble. O sea que nuestro cerebro no distingue entre mi experiencia y tu experiencia, al menos a la hora de procesar las emociones. Es como si hubiera una conexión inalámbrica entre los cerebros. Exacto. Y esto es especialmente evidente con el dolor. Es uno de los estados más estudiados en este campo. La mayoría de los estudios sobre empatía y dolor muestran que tanto sentir dolor, dolor propio, como percibir el dolor de otro, lo llaman dolor ajeno o dolor empático, activan dos áreas, la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior. Esas zonas ya las mencionamos antes, pero recordemos a nuestros oyentes qué hacen exactamente. Son como el epicentro del dolor en el cerebro. Buena pregunta. La ínsula anterior está muy conectada con la representación de estados interoceptivos, o sea, las sensaciones internas del cuerpo, el dolor, el calor, el frío, la presión. Nos ayuda a ser conscientes de nuestro propio cuerpo. Ya veo. ¿Y la corteza cingulada anterior qué papel juega? Esta zona es como un sistema de alerta del cerebro. Se activa ante cualquier estímulo inesperado, ya sea dolor, una emoción negativa, un error que cometemos o incluso una recompensa. Su función es evaluar la situación y decidir qué hacer. Qué interesante. Entonces, podamos decir que la experiencia del dolor empático no es una mera copia del dolor del otro, sino que nuestro cerebro la interpreta, la procesa. Exactamente. La empatía no implica sentir exactamente lo mismo que la otra persona, sino comprender su estado emocional a través de nuestras propias experiencias. De hecho, las investigaciones sugieren que la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior no representan la sensación física del dolor, sino más bien sus propiedades aversivas, su intensidad, su saliencia emocional. Tiene mucho sentido. Si veo a alguien quemarse, no siento la quemadura en mi piel, pero sí siento una sensación desagradable, una respuesta emocional, de preocupación, de angustia. Comparto la parte emocional del dolor, no la sensorial.
Precisamente. Y hay un dato aún más fascinante. Las personas con insensibilidad congénita al dolor, que no experimentan dolor físico, también muestran activación en la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior al observar el dolor de otros. Es increíble. O sea que incluso sin haber experimentado el dolor físico, su cerebro es capaz de comprender el sufrimiento ajeno. A nivel emocional, claro. Sí, aunque su capacidad de empatía puede verse afectada por la falta de experiencia personal. Es un ejemplo de cómo la empatía se nutre de nuestras propias vivencias, pero también tiene una base neuronal innata. Es un campo de estudio realmente apasionante. Y hablando de complejidad, recordemos que el artículo también menciona distintos niveles de empatía en el cerebro. La empatía emocional y la empatía cognitiva. ¿Podemos profundizar un poco más? Por supuesto. Aunque a menudo hablamos de la empatía como un proceso único, la neurociencia ha demostrado que hay distintos correlatos cerebrales para la empatía emocional y la cognitiva. Podríamos decir que son dos rutas diferentes, que nuestro cerebro utiliza para conectar con las emociones ajenas. Me intriga. ¿Cuáles son las características de cada una? La empatía emocional, como su nombre indica, se caracteriza por una respuesta afectiva, más inmediata, más visceral, al estado emocional del otro. Es como un contagio emocional, una resonancia, con lo que la otra persona está sintiendo. Y como ya hemos visto, se asocia a la activación de áreas como la ínsula anterior, la corteza cingulada anterior, la amígdala también. Es decir, las zonas que procesan nuestras propias emociones. Como si estuviéramos sintiendo la emoción del otro a través de nuestro propio sistema. Exacto. En cambio, la empatía cognitiva implica una comprensión más elaborada, más reflexiva, del estado mental del otro. No se trata solo de sentir la emoción, sino de entenderla. Requiere la capacidad de mentalizar, o sea, ponerse en el lugar del otro, imaginar sus pensamientos, sentimientos, sus motivaciones. Es como si la empatía cognitiva fuera un detective, que investiga las pistas emocionales del otro, mientras que la empatía emocional es un espejo, que refleja instantáneamente lo que siente. Me gusta esa analogía. Y cada ruta tiene su propio mapa cerebral. En la empatía cognitiva vemos más actividad en el córtex prefrontal dorsolateral, el córtex prefrontal dorsomedial, el giro temporal superior, la unión temporoparietal, el lóbulo parietal superior y el lóbulo parietal inferior. Menuda lista de nombres. No vamos a pedir a nuestros oyentes que se los aprendan, pero lo importante es entender que son zonas implicadas en procesos complejos. La comprensión social, la toma de perspectiva, la planificación, el control de impulsos. Exacto. Son áreas que nos permiten ir más allá de la simple reacción emocional y construir una representación mental del estado del otro. Podríamos decir que la empatía emocional es más intuitiva y la empatía cognitiva más deliberada. Entiendo. Entonces no es que una sea mejor que la otra, sino que se complementan para generar una comprensión más completa. Precisamente. No son procesos independientes, se influyen mutuamente. Y además hay otros factores que modulan la empatía. La atención que prestamos al otro, nuestra capacidad de regular nuestras propias emociones, nuestras experiencias previas con emociones similares e incluso las normas culturales. Es decir, que la empatía no es un proceso automático, no se enciende o se apaga. Está influenciado por un montón de factores. Es una capacidad dinámica, flexible, que se adapta a cada situación. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo ha surgido esta capacidad en los mamíferos? ¿Cuál es el origen evolutivo de la empatía? Esa es una gran pregunta. Y justo el tema que abordaremos en la siguiente parte. No os perdáis la próxima entrega de The Deep Dive, donde seguiremos explorando los misterios de la empatía. Y ya estamos de vuelta con la última parte de nuestra inmersión en el mundo de la empatía. En la parte anterior nos quedamos con la pregunta de ¿cómo surgió esta capacidad en los mamíferos? O sea, ¿cuál es su origen evolutivo? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? El artículo que estamos analizando propone una idea bastante interesante. Dice que el cuidado de las crías ha sido fundamental en la evolución de la empatía. Tiene sentido, ¿no? Para un mamífero cuidar de las crías es esencial para la supervivencia. Pero, ¿cómo se relaciona eso con la empatía? No sé si me explico. Un instinto maternal puede dar lugar a algo tan complejo como la empatía. Imaginemos la situación hace millones de años. Los progenitores que eran más sensibles a las señales de sus crías, como el llanto, los gestos de malestar, incluso una simple mirada, tenían más probabilidades de atender sus necesidades y así asegurar su supervivencia. Claro, si un progenitor ignora las señales de su cría, ésta tiene menos posibilidades de sobrevivir. Es la selección natural. Los genes de los progenitores más empáticos se transmitirían con más éxito. Exactamente. Y a lo largo de la evolución, esa presión selectiva habría favorecido el desarrollo de mecanismos neuronales y hormonales que sustentan la empatía. O sea, el cerebro de los mamíferos se sube cableando para ser más sensible a las señales emocionales de las crías.
Y eso sentó las bases para la empatía en un sentido más amplio. Es fascinante pensar que una capacidad como la empatía pueda tener sus raíces en algo tan básico como el instinto maternal. Pero se evolucionó para el cuidado de las crías. ¿Cómo se explica que también la veamos en otros contextos sociales? ¿Por qué sentimos empatía por amigos, compañeros, incluso desconocidos? Buena pregunta. El artículo propone que una vez que existen esos mecanismos cerebrales para la empatía, se pueden activar por otras señales de sufrimiento o necesidad, no solo las de las crías. Es como si el cerebro hubiera aprendido a generalizar. Entiendo. Es como si la evolución hubiera creado una herramienta multiusos, un sistema neuronal para el cuidado de las crías, que luego se reutilizó para otro tipo de relaciones, una especie de navaja suiza de la empatía. Me gusta la imagen. Y los ejemplos que hemos visto en este Deep Dive lo confirman. La consolación entre compañeros, la ayuda a individuos en peligro, incluso la indignación ante la injusticia, son manifestaciones de la empatía que van más allá del vínculo entre progenitores y crías. Es decir, que la empatía no es un extra evolutivo, ni un lujo. Es una capacidad fundamental para la vida social de los mamíferos. Nos permite conectar con otros, comprender sus necesidades. Y actuar en consecuencia. Exactamente. Y esto nos lleva a una de las grandes preguntas. De la ciencia, de la filosofía. ¿Es el altruismo un comportamiento realmente desinteresado? ¿O en el fondo buscamos algún tipo de beneficio propio? ¿Es la empatía esa brújula moral? ¿O simplemente una estrategia para la supervivencia de nuestros genes? Es un debate apasionante, y el artículo no se queda al margen. De hecho, hace una distinción entre la evolución del altruismo y la motivación para actuar de forma altruista. Profundizamos en esta idea. Claro, los autores argumentan que, aunque el altruismo haya evolucionado por sus beneficios a largo plazo, por ejemplo, asegurar la supervivencia, la motivación para actuar así no tiene por qué ser consciente, ni estratégica. Podemos actuar por empatía sin pensar en los beneficios, simplemente porque sentimos la necesidad de ayudar. O sea que no somos calculadoras frías, que sopesan costes y beneficios antes de actuar. A veces la empatía nos impulsa a ayudar, sin un razonamiento complejo. Es como si la brújula moral se impusiera a cualquier cálculo egoísta. Exactamente. Y esto encaja con lo que vemos en la investigación con animales. Incluso especies que no tienen capacidad de planificar a largo plazo, como los roedores, muestran comportamientos altruistas. Recordemos el ejemplo del ratón que libera a su compañero atrapado. Y prefiere eso antes que la comida. Es difícil imaginar que esté haciendo un cálculo a largo plazo. Actúa por un impulso, una necesidad de aliviar el sufrimiento del otro. Es realmente conmovedor. Y nos hace reflexionar sobre el papel de la empatía en la sociedad. Si esta capacidad tiene raíces tan profundas en nuestra biología y puede impulsarnos a actuar de forma altruista, ¿no deberíamos cultivarla, potenciarla, como si fuera un superpoder para un mundo mejor? Totalmente de acuerdo. La empatía no es un rasgo fijo. Es una capacidad que podemos desarrollar, fortalecer a lo largo de nuestra vida. Y la ciencia nos da pistas. La meditación de compasión, el entrenamiento en mindfulness, la exposición a historias de personas que han sufrido. Son herramientas para entrenar la empatía y convertirnos en personas más compasivas, más altruistas. Es un mensaje esperanzador. No estamos condenados a ser egoístas, indiferentes al sufrimiento. Podemos cultivar la empatía y con ella construir un futuro más humano, más solidario. Y con esta reflexión tan inspiradora, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de la empatía. Gracias por acompañarnos en este viaje tan fascinante a través de las emociones, el cerebro y la evolución. Esperamos que os haya inspirado a conectar con vuestra propia empatía y a utilizarla como fuerza para el bien. Hasta la próxima.